Qué importante que son las influencias en nuestra vida. Me gustaría saber quiénes están de nacimiento en la iglesia. ¿Quiénes están acá en avance desde nacimiento? En avance, ahí ya bajaron unos cuantos. En avance, ¿cuántos están de nacimiento? Levanten la mano. Algunos, ¿no? Estoy tratando de ver otras manos. Bien. ¿Cuántos llegaron solos a avance? O sea, que no los invitó nadie y llegaron solos. Fue arriados por el Espíritu, ¿no? Tremendo. Así, ni un contacto ni nada, nadie los invitó. ¿Cuántos llegaron porque alguien los invitó a la iglesia, avance? Hay unos cuantos que levantan en varias, no sé ahí qué creer. Tenemos un par de profesionales que los pueden atender después. Y el resto está, pero no sabe cómo llegó, ¿no? O sea, de una manera estamos en este lugar y de una manera u otra siempre llegamos, o la mayoría de las ocasiones, salvo aquellos que nacimos, llegamos porque alguien tuvo que ver en que hoy estemos sentados en este lugar. Alguien tuvo alguna influencia en nuestra vida que lo llevó o nos llevó a que estuviésemos siendo parte de la familia de Avance. Tal vez algún invitado que está en esta noche, que llegó de esa manera. Pero la mayoría de las veces, el hecho de dónde llegamos tiene que ver con las personas con quienes nos rodeamos. Mucho de la proyección que podemos tener como personas va a depender, dijo alguien, de los libros que leímos, lo que vamos a hacer en 5 años. Por ejemplo, es el resultado de los libros que leímos y las personas con quienes nos juntamos. Ya hay unos que se están cambiando de asiento, ¿no? Están buscando otra alternativa. ¿Por qué? Porque la vida es interacción, tiene que ver con tomar formatos de alguien, aceptar el consejo de alguien, aceptar la palabra de alguien, y uno en un momento toma decisiones. Decisiones que lo pueden llevar a un lado, lo pueden llevar al otro, lo pueden dejar completamente paralizado en un contexto. Y según un estudio, el ser humano toma 35.000 decisiones por día. Uno dice, no me alcanza, no, hay algo que no encaja. Ahora, lo curioso de eso es que el 1% son conscientes. El resto de 34.650 decisiones son automáticas. Ya sé, cuando unos zapatos, las mujeres, no es automático eso. Eso van mirando los 37 pares de zapatos que tienen, que dicen que no tienen zapatos para salir, ¿no? ¿O solo a mí me pasa eso? No, creo que unos cuantos. A mí me pasa con qué peinado me hago cada mañana. Digo, raya al medio, para el costado, para el otro lado, trato de buscarlo. Ahora, esas decisiones tienen que ver mucho con las influencias que le vamos dando lugar en el día a día. Quienes permitimos que nuestros oídos se abran y que sus consejos empiecen a trabajar dentro de nuestra vida. Si hay alguien de influencia, alguien que tuvo que ver mucho en el Nuevo Testamento, fue el apóstol Pablo. De los 27 libros que están escritos en el Nuevo Testamento, por lo menos 13 seguro escribió el apóstol Pablo. Y no solamente tuvo una influencia a nivel literario en lo que tiene que ver los escritos del Nuevo Testamento, sino tuvo una influencia muy fuerte en aquellas personas con las cuales estuvo trabajando dentro del ministerio. Con un tal Filemón, con Timoteo, con Tito, con un montón de iglesias que estaban en diferentes lugares de Asia o de Europa, en las cuales él tuvo un contacto directo. Y me gustaría compartir con ustedes una de las iglesias que él influenció de una manera bastante grande y tiene que ver con la iglesia que estaba en Filipo. Y vamos a leer Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo en estos 2 versículos enfatiza 2 imperativos. El primero de ellos es pensar. Ahora, lo interesante es que él no lo toma desde la perspectiva negativa. Pablo no está diciendo no piensen en esto, no piensen en esto otro,
sino que Él lo toma del lado positivo, de las cosas que tenemos que darle lugar en el corazón y en nuestra mente. Hace muchos años atrás estaba escribiendo un estudio, una monografía para uno de los estudios que estaba haciendo, y había elegido un tema que se llamaba paralelo entre el legalismo paulino y el legalismo contemporáneo. Y me acuerdo que uno de los libros que recurrí para hacer ese estudio, el título era Maldito legalismo. Así chorreaba sangre el libro, ¿no? Prácticamente. Maldito legalismo. Y contaba una persona acerca de las cosas que le tocó vivir en toda su infancia, en la adolescencia, en la juventud, una iglesia que era tal vez muy estructurada. Y él en ese libro dice una frase que es interesante. Dice, la iglesia por décadas fue más conocida por los no que por los sí. Llegabas a la iglesia y había una lista larga de las cosas que uno no podía hacer. ¿Cuántos se encontraron con eso? No digo en avance, no, en avance todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? ¿Cuántos se encontraron con listas cuando llegaron a un lugar? Es tremendo. Uno dice, bueno, bienvenido a la gracia, pero no puedes hacer esto, y uno dice, al final, qué gracia que tiene eso, lo que están planteando. Ahora el apóstol no toma ese concepto negativo, si él dice todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que tiene buen nombre, piensen en eso. Denle lugar en su cabeza a todo lo que hay, algo que genere una alabanza hacia Dios, que dignifique el nombre de Dios, denle lugar a eso. Ahora, hay un problema y es el siguiente. Que el pensamiento sin la acción es imperceptible. El pensamiento sin la acción es imperceptible. ¿Qué pasaría si yo los miro así? ¿En qué estoy pensando? Nadie se arriesgaría, salvo el que dice, bueno, está festejando todavía los goles. Los 3 que hicimos ayer, que anterior a eso nadie pudo llegar, solo quedó Banfield y quedó Boca, ¿no? Y de otros 2 clubes, Patronato y no sé qué otro, pero otro quedó en el camino. Varias cosas ya están quedando en el camino, por ahí, por ese lado. Pero si yo no hago un gesto, no va a ser perceptible. Ustedes no se van a dar cuenta jamás qué es lo que va a estar pasando dentro mío, porque necesito indicarlo de alguna manera. Entonces, por eso, el apóstol Pablo no se queda solamente en el pensar esa lista que nos da en el versículo 8. Por eso introduce el segundo imperativo, que es hacer. Y el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis, vamos a hacer la versión, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, esto haced. El segundo imperativo. Por un lado piensen, pero no se queden pensando solamente, sino que también hagan, porque el pensamiento sin la acción termina siendo imperceptible. Entonces, en este hacer, Pablo habla acerca de 4 verbos. Ya entre los imperativos, los 4 verbos, ya no sabemos en dónde estamos parados, pero ya saben, ya vamos a llegar a un puerto seguro. 4 verbos se enfatiza Pablo en este versículo 9. A ver si se puede poner de vuelta el versículo 9. El primer verbo que aparece ahí es aprender, el segundo es recibir, el tercero es oír y el cuarto es ver. Ahora surge un problema, porque para que alguien aprenda tiene que haber alguien que haga ¿qué cosa? Que enseñe. Tiene que haber un maestro, tiene que haber alguien que muestre algo. Para que alguien reciba, tiene que haber alguien que dé. Para que alguien escuche, tiene que haber alguien que hable. Y para que alguien pueda ver, no está medio deforme el tipo. Para que alguien pueda, bueno, hoy entre lo de Paulita, lo de Ailu y lo mío ya hacemos el combo completo, ¿no? Y el chiflido de Marquitos, eso fue mortal. Y alguien vea, es necesario que alguien haga algo, que muestre algo. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en el contexto a los filipenses y que nos dice a nosotros en esta noche? En primer lugar, que seamos personas que dejan huellas. Si vamos a influenciar en los demás, que sea dejando huellas. Por eso
habla el primer verbo, todo lo que aprendieron. Y para que alguien aprenda es necesario que alguien enseñe, que alguien marque. Por eso todos somos marcados y dejamos marcas en las demás personas. Hace unos años atrás fui al banco porque necesitaba comprar algo puntual que no me alcanzaba el cupo de la tarjeta hace varios años atrás. Y me acuerdo que estaba hablando con el que me atendía y en un momento me pregunta, Fernando, ¿vos sacaste algún préstamo hipotecario? No. ¿Vos sacaste algún préstamo personal? No, tampoco, ya ahí empezaba a transpirar yo. ¿Pagaste bien la tarjeta a tiempo? Sí, no el mínimo, pagué bien, completo. ¿Tenés alguna cuenta abierta, algo que no estés? No, le digo, ya me estaba preocupando más. Le digo, ¿pero por qué? Porque entraste en el veraz. Iba a tirar un chiste, pero es demasiado obvio, ¿no? De veras. Le iba a preguntar, no daba la situación, era como medio seria la situación como para tirarle ese chiste, pero por adentro lo pensé. Y yo ni entendía, ni sabía lo que era el veraz. Y le digo, pero no sé qué es eso. No, es una lista negra, cuando tenés algún incumplimiento te pasan una lista y es muy difícil salir. Le digo, pero no, yo tengo todo el día. Y averiguamos si los que me habían generado un problema eran una entidad que no voy a decir cómo se llama, una tarjeta de crédito que no voy a decir cómo se llama, pero tiene nombre de un color y de una fruta. ¿No? No es manzana, porque manzana hay dos, verde o roja. Bueno, la cuestión es que fui a ese lugar donde me habían hecho el problema y mientras estoy esperando, como les dije la vez pasada, yo cuento las baldosas, necesito hacer pasar el tiempo. Cuando se acaban las baldosas miro las caras, me encanta mirar mucho las caras de la gente. Los peinados a veces también, pero me genera envidia, entonces prefiero las caras. Entonces me pongo a ver las caras de la gente y cuando ya me aburro de las caras empiezo a ver lo que hay en las paredes y había unos carteles, qué contexto, qué sé yo, y había un texto que decía algo que me encantó y decía, si al pasar por un lugar no dejo huellas, ¿para qué pasé por ese lugar? Si al pasar por un lugar no dejo huellas, ¿para qué pasé por ese lugar? Y me quedé pensando, bueno, la cuestión que me atienden después de haber visto ese cartelito y me dice, sí, bueno, usted tiene una deuda. No, si yo no tengo ni esta tarjeta. Ah, pero usted no se llama Fernando Muñoz. No, sí, Fernando Muñoz. Sí, ¿tiene documento tal? Sí, ¿vive en Puerto Madero? No, ojalá, le digo, no. Y resulta que me habían sacado con mi número de documento, hicieron una tramoya ahí medio rara. Me habían hecho una cuenta paralela. La cuestión que gracias a Dios estoy limpito, por milagro del Señor. Salí del veraz, de veras, ¿no? Y lo tenía que decir, en algún momento lo tenía que tirar. La cuestión está en que me quedé carburando en la cabeza con ese concepto. Si paso por un lugar y no dejo huellas, ¿para qué paso por ese lugar? Y me llevó a reflexionar en cuál es el sentido por el que caminamos en esta tierra. ¿Cuál es el sentido por el cual nos relacionamos con las demás personas? Y sobre todo, ¿qué es lo que las demás personas recuerdan de nosotros al pasar por un lugar? ¿Qué es la imagen que dejamos grabada en sus corazones después de una charla, después de un diálogo, después de una visita, después de un encuentro que puede llegar a ser casual? ¿Qué es lo que los demás recuerdan de nosotros? Me encanta la historia que está en Marcos capítulo 14, que habla acerca de María de Betania, que estaban ahí en esos últimos días de vida de Jesús y de repente María trajo un frasco de alabastro con perfume de nardo y lo rompió delante del Señor y lo ungió al Señor, lo que fue el segundo ungimiento justo antes de la muerte del Señor. Y Jesús, después de toda la crítica que se levanta, porque salta Judas diciendo, no, esto se podría haber vendido a los pobres, esto podría haberse utilizado para la gente necesitada. Los 11 discípulos dijeron, sí, es verdad, Judas tiene razón. Y esto entre paréntesis, recuerda esto, que siempre que rompas tu vida en adoración delante de Dios, va a haber un carnal criticándote, siempre. Siempre va a pasar eso. Pero cuando Jesús se dirige a María, dice, lo que ella hizo conmigo, los pobres lo van a tener siempre, pero lo que ella hizo va a quedar para siempre grabado. Y al día de hoy, 2000 años después, seguimos hablando acerca de cómo se impregnó ese lugar del perfume de María. ¿Por qué? Porque dejó una huella en ese lugar, adorando a Dios en ese contexto. Si uno no deja huellas, es porque carece de peso. Las cosas de peso son las únicas que dejan huellas. Por eso el apóstol Pablo era una persona de peso en el lugar donde estaba.
Dejó huellas en todos los que se rodeó. Fue un generador de vida a aquellos que tal vez no tenían expectativas. Jesús fue una persona también que dejó huellas hasta ahora y en la eternidad en cada una de nuestras vidas. Pero Pablo hizo algo interesante. Se encontró con gente que tal vez otras personas no daban ni 2 pesos, pero él puso la ficha ahí, empezó a intervenir en sus vidas, se pegó a la vida de esas personas, vio un espíritu dócil, un espíritu moldeable, y ahí es donde marcó y dejó huellas que generaron cambios de generación en generación. Aprender a dejar huellas de Jesús en la vida de las demás personas. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1 dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, imítenme a mí? Yo bajo rápido antes que piensen que yo sí. Hay un montón de cosas que hago agua. Pero cada día tengo que decir, Señor, ayúdame a limpiar, a quitar más de esto, para que te puedan ver a vos a través de mis acciones, para que pueda dejar una huella tuya en el lugar donde camine, para poder dejar esperanza donde no hay esperanza, para poder dejar salvación en donde hay perdición, para poder levantar la vida de aquel que nadie da nada, dejando la huella de Cristo y trayendo un significado en la eternidad de cada una de esas personas. Primer verbo, aprender a dejar huellas en los demás. Todo lo que aprendimos, tenemos que aprender a dejar huellas en los demás. El segundo verbo que habla el apóstol Pablo es recibisteis. Y para que alguien pueda recibir dijimos que es necesario que alguien dé algo. Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice es que seamos personas que sepamos dar. En el mundo existe un principio que es no des todo, porque si no te vas a quedar sin el privilegio de la información. No muestres todo, no vuelques todo, no enseñes todo, siempre reservate algo para poder destacarte y que no te terminen serruchando el piso. Mi papá cuando era chico siempre me preguntaba, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y había una respuesta con 2 aspectos. Yo decía, papi, quiero ser pastor y basurero. Después crecí, maduré y quise ser basurero solo. ¿No? Y me decía, sí, ¿querés ser basurero? Sí, porque me encantaba ver a los muchachos colgados del camión. Yo era mi sueño ir colgado de un camión de basura. Nunca lo logré, a lo sumo me llevaban el Citroën y me colgaba de la puerta hasta que iba hasta la esquina. Pero nos olvidamos de sacar la basura hace unas semanas atrás y Débora me dice, está pasando el camión, ¿no? Y lo corrí como media cuadra del camión. ¡Flaco! Pero no me dejaron subir, ¿no? Ese fue el único bajón. Y me decía, ¿querés ser pastor? Sí. ¿De qué iglesia? De la tuya, ¿no? Ya ven, él está sentado, yo estoy acá arriba. ¿No? Ya era profético. Pero hay mucha gente que tiene problemas consigo mismo, con su propia identidad, y cuando uno carece de una identidad firme, siempre teme por los que los demás pueden llegar a quitarle. Cuando yo estoy seguro de lo que tengo, no tengo miedo de dar, porque sé que en primer lugar lo que tengo no es mío, sino que es del Señor. Y en segundo lugar, qué más lindo que ver a alguien que pueda hacer lo que yo estoy haciendo y pueda superarme y seguir por un camino de crecimiento. Debemos estar dispuestos a dar sin reservas. Ahora, ¿en qué aspectos podemos ser dadivosos? Obviamente, en lo primero que se nos cruza por la cabeza, que puede ser lo económico. ¿Hace cuánto que no te parás, no te detenés y decís, podría bendecir a esta persona con algo? Tal vez averiguar quiénes están pasando necesidades económicas en la iglesia y poder llevarle algún alimento, o hacerlo a través de la acción social, que hoy se pasó el anuncio. Los segundos domingos es el domingo del dar en Avance y ponemos énfasis en la acción social y en las misiones porque nos encanta bendecir. Pero ¿hace cuánto no traes una lata de atún, una lata de tomate, polenta, lo que sea, para alguien que realmente lo necesita? Creo que todos podríamos llegar a hacerlo. Ayudar a este ministerio hermoso de acción social que están Marcelo, Rosana, Agustina y todo un equipo solventando las necesidades de la gente. El ministerio de Nido de Águilas, los tenemos acá, estaba ese y Nati, ¿dónde están? Por ahí estaban. Estaban hoy ahí en la puerta con unos folletitos, están restaurando vidas que las encontraban tiradas en la calle, niños. Los testimonios son fuertísimos.
Y estamos queriendo preparar algún video o algo para mostrar lo que Natalia, junto con Raquel y todo un equipo, están haciendo de una manera increíble. ¿Hace cuánto que no levantamos un poco la vista de nuestro plato y miramos la necesidad del otro y aprendemos a dar? Dar de nuestro tiempo. Darle al Señor de nuestro tiempo, darle al Señor de un montón de cosas, pero sobre todas las cosas, ¿hace cuánto que no damos amor a aquel que lo está pidiendo? Tal vez lo está pidiendo en silencio, pero es importante dar ese abrazo, como hoy Ailu decía, dar ese abrazo que tal vez alguien está necesitando, esa palabra de aliento, esa mirada que puede cambiarle el día y hasta incluso la eternidad a algunos. Ser personas que estemos dispuestas a dar. Dios está necesitando que no seamos indiferentes a la necesidad del prójimo, que aprendamos a dar. El tercer verbo es oír. Y dijimos que para que alguien oiga es necesario que alguien hable. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Seamos personas de sabias palabras. ¿Nunca les pasó de haber dicho algo y después decir, ay, no tendría que haberlo dicho? Hay un dicho que dice, más vale callar y pasar por tonto que hablar y despejar toda duda, ¿no? Ese es recontra aplicable en mi caso. Muchas veces, ay, no, tendría que haber dicho eso, tendría que volver el tiempo para atrás. Me acuerdo hace varios años atrás, estaba dando una materia en el instituto y estábamos viendo las situaciones por las cuales los judíos, avalados por escuelas rabínicas, tenían la posibilidad del divorcio. Y una de las escuelas rabínicas enseñaba que si a la esposa se le quemaba la comida, ya algunos dicen, uy, menos mal que nacido 2000 años después, ¿no? Se le quemaba la comida o se le apagaba el fuego, era un argumento suficiente para poder divorciarse. Interesante esa cuestión. Gracias Dios por el delivery, ¿no? Ahora, es ridículo, pero había un matrimonio grande, tal vez 35 años más o menos, que él estaba sentado en la primera fila y la esposa en la segunda fila. Él era grandote, ella era chiquitita. Y cuando termino de decir esto, él dice, bueno, yo ya me puedo divorciar entonces. Y dijeron eso que dijo Mari recién en el curso. Y yo estaba esperando que lo remate con un chiste. No, es un chiste. Pero no decía nada. No, porque mi esposa se le quema. Encima que era chiquitita se iba metiendo más abajo del pupitre, pobrecita. Y no dijo que era un chiste, nada por el estilo, y lo dejó ahí. Cuando terminó la clase, yo le digo, fulanito, me gustaría charlar con vos un segundo. Y todos dijeron, y que hicieron todos, se pusieron en la ventana para ver lo que estaba hablando afuera del aula. Entonces le digo, ¿qué le dijiste a tu esposa? No, profe, era un chistecito, en realidad. No cocina muy bien, pero no cocina mal, ¿no? No, le digo, lo que le dijiste fue terrible. Le dije una frase que hasta me ministró a mí, no casi que me impongo mano yo mismo. Pero le digo, el que ama no avergüenza. El que ama no avergüenza. Y lo que hiciste con tu esposa fue avergonzarla. Y si esto lo hiciste delante de todos tus compañeros, no me imagino cómo la humillarás en privado. Me despaché, yo aproveché, le dije, este bocón, de alguna manera va a recibir. Pero a veces esas palabras que trascienden la razón, o que tal vez tienen un argumento razonable, pero son muy poco espirituales. Porque a veces hacemos comentarios, damos argumentos recontra racionales, pero poco espirituales, y eso tampoco edifica. Por eso ser personas que edifiquemos a través de nuestras palabras. Dice Proverbios 10:19 que en las muchas palabras no falta el pecado. Por eso es sabio darle y entregarle todo al Señor, hasta incluso el uso de nuestra lengua, para poder construir en lugar de destruir, para poder edificar las vidas que están caídas, para poder construir eternidad en los demás. Pero el cuarto y último verbo que habla el apóstol Pablo es ver. Dijimos, el primer verbo, ¿cuál era? Aprender. Dijimos, para que alguien aprenda es necesario que alguien enseñe. Ser personas que dejan huellas. En segundo lugar, el segundo verbo era, ya me olvidé, ¿cuál era el segundo? Recibir. Y que para que alguien reciba es necesario que alguien dé. Ser personas que estemos dispuestas a dar. En tercer lugar,
personas de sabias palabras, que los demás escuchen sabias palabras. Y en cuarto y último lugar, el cuarto verbo es ser personas, o el verbo sería en realidad ver, y para que alguien vea es necesario que alguien haga, por lo tanto, ser personas de acciones consecuentes. Mi mamá me decía siempre cuando era chico, Fer, tené cuidado, porque muchas veces los hechos gritan más fuertes que las palabras. Se ve que hay varios que se lo dijeron también, ¿no? Y Fer Barría hace unos años atrás había compartido una frase que me encantó y que dijo lo siguiente: nosotros vamos a ser la primera Biblia que muchas personas van a empezar leyendo. No van a agarrar una Biblia tradicional, sino que van a estar estudiando y leyendo nuestra propia vida. Por eso la pregunta es, ¿qué acciones estamos demostrando? Iba a buscar a una de mis cuñadas, la más chiquita, a retiro, hace muchos años atrás. Iba apurado porque estaba muy a contratiempo y en el puesto policial me detienen. Bueno, me piden los papeles del auto, le paso todo, me dice, el seguro está vencido. Ah, no, venció hace 3 días, perdón, no me mandaron el nuevo. No, pero está vencido. Tengo el débito automático, pero está vencido. Pero tengo ahí ese débito automático. No, pero está, bueno, bajé del auto, acompáñeme a la oficina. Me llevaron un sucucho ahí que tenía que era de terror. Drácula estaba en la puerta abriendo, ¿no? Y me acuerdo que me dice, bueno, sentate ahí y llama al seguro a ver si te pueden pasar por fax la actualización. Llamé, nunca me atendía nadie, hasta que en un momento viene y me dice, bueno, flaco, pará, lo podía hacer en ese tiempo, ¿no? Golpea así el escritorio y me dice, la multa son, supóngase hoy día serían 20.000 pesos, y el auto te queda acá. ¿Cuánto tenés acá para pagar la multa? Me no comprender, le digo, ¿no? No. A ver, me dice, golpea de vuelta. La multa 20.000, pero acá, ¿cuánto tenés para pagar? No tengo mango, no tengo nada, no. Y si tuviera tampoco lo hago. Me dice, mira, ¿cuánto acá, entre nosotros, no hay nadie más? Me dice, ¿cuánto? No tengo plata, ni oro, lo que tengo te doy. Y me dice, bueno, llama de vuelta, voy a hablar con el jefe. No había ningún jefe, era el único que estaba él ahí en el lugar. Pero vuelve a los 5 minutos y me dice, bueno, anda, pero antes te quiero preguntar, ¿a qué te dedicas? Soy ministro religioso, le digo. No te entiendo, explícame qué es eso. Bueno, soy pastor. Ah, dice, con razón, ¿no? Ah, bueno, anda rápido, pero arreglá el tema de los papeles. Sí, me fui rápido antes que se arrepintiera, pero cuando estaba yéndome, me dice, muchacho, pará un poquitito. Ay, Dios, se arrepintió. Viene y me pone la mano acá en el hombro. Ay, santo. No, ya estaba temblando. Y me dice, la verdad que te felicito. Me da vergüenza lo que hice delante tuyo, pero no me alcanza y caigo desgraciadamente en esto. Mi hermana es misionera y mi cuñado es pastor y yo los conozco bien. Y muchos vienen acá con el auto, con el pescadito, con los versículos bíblicos pegados en el auto. Y cuando le pedimos, sí, cómo no, ahí lo arreglan rapidísimo, pero vos te mantuviste en la línea recta. Yo decía por dentro, gracias Señor que esta vez no caí. No, justo. Te felicito. Y bueno, quedamos ahí, después le agradecí, le dije que iba a estar orando por su situación. Oramos en ese momento, de hecho, pero dije, qué terrible, porque todos pueden hacer las cosas mal. Pero el cristiano hace las cosas mal y es el argumento justo para que alguien te agarre de eso y te empiece a zarandear y te tenga de hijo, ¿no? Entonces, aprender a mostrar con nuestras acciones a Cristo. Aprender a mostrar a Cristo a través de cada una de las que hacemos. Que nuestra acción sea el ejemplo de lo que realmente pensamos y seamos personas congruentes. Porque si pensamos algo, si somos algo y hacemos otra cosa, somos hipócritas. Sea bueno lo que pensamos y terminemos haciendo malo, o sea algo malo lo que pensamos y terminemos haciendo algo bueno. Somos hipócritas. Sin embargo, acá me encanta que para poder mostrar a Cristo, y con esto ya termino, para poder mostrar a Cristo, me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un teólogo llamado Martin habla acerca de 3
procesos dentro de esta declaración del apóstol Pablo. En primer lugar, la mortificación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo bajaban a alguien de la cruz? ¿En qué momento? Cuando estaba muerto. Hay muchos cristianos que están agonizando, crucificados por años, y no terminan de morir. Para que Cristo viva en nosotros es necesario morir primeramente en nosotros. En segundo lugar, él habla acerca de la vitalización. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Puedo tener vida a través de la fe. Y esa vida me lleva al tercer punto que habla este teólogo llamado Martin, que es la manifestación. Ahora Cristo vive en mí. ¿Estoy mostrando a Cristo con mis acciones? ¿Estoy mostrando al Señor qué es lo que los demás ven en nosotros? El apóstol Pablo fue una persona para los filipenses clave en el crecimiento. Y los filipenses pudieron aprender, pudieron recibir, pudieron oír y pudieron ver de Pablo porque él estuvo dispuesto a dejar huellas, estuvo dispuesto a dar, estuvo dispuesto a hablar con sabiduría y estuvo dispuesto también a actuar consecuentemente. Mi pregunta en esta tarde, en esta noche es: ¿cómo estás influenciando a tu alrededor? ¿Cómo estás influenciando en tu alrededor? ¿Qué es lo que los demás están escuchando cuando abrís la boca? ¿Qué es lo que los demás están viendo cuando estás caminando o estás haciendo algo? ¿Qué es lo que los demás están recibiendo cuando tenés algún gesto alrededor? Tenemos muchísimo para dar, pero no de nosotros, sino de lo que Cristo es a través de nosotros. Te invito a que cierres tus ojos por unos segundos. Y tal vez te acostumbraste mucho a la tendencia de este mundo de seguir la vida de manera normal. En esta noche el Señor te dice: seguí influenciando, pero no con tu persona, sino con lo que yo soy. Que mi vida pueda mostrarse a través de tu vida. Si tu decisión en esta tarde, en esta noche, es decir: Señor, quiero influenciar con tu persona a los que me rodean, te invito a que te pongas en pie en el lugar donde estás. Y que te unas a mí con esta oración en tu interior, diciéndole: Señor, a veces me falta muchísimo. Me veo tan incapaz, me veo tan limitado, me veo con tantos defectos, me veo tan imperfecto. Por eso necesito tu gracia, necesito tu Espíritu Santo para poder influenciar de la mejor manera a los que me rodean, empezando desde mi casa, empezando de aquellas personas que más me conocen, hasta el desconocido que me puedo cruzar ocasionalmente en la calle. Señor, ayúdanos a ser personas que dejemos huellas en los demás, tus huellas, tus marcas. Ayúdanos a ser personas que puedan bendecir, aprender a dar al conocido y al desconocido, a levantar nuestra mirada del plato y mirar la necesidad del plato ajeno. Ayúdanos a ser personas que hablen con sabiduría, a pensar, pero sobre todas las cosas, a darle dominio de nuestra lengua a tu Espíritu Santo y podamos edificar a través de nuestras palabras. Y ayúdanos a mostrar todo esto a través de nuestras acciones. Porque podemos pensar muy lindo y conocer mucho de la Biblia, pero si no lo demostramos, no vamos a causar nunca ningún efecto. Señor, queremos mostrarte y llevar a la eternidad a través de nuestro ejemplo a los que nos rodean y poder decir que sean imitadores de nosotros porque nosotros somos imitadores tuyos. Bendigo la vida de cada una de las personas que se han puesto en pie y esperamos tu fortaleza y tu guía para poder ser personas de influencia, pero con la influencia del reino. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo en la próxima reunión.